Se escucha. Sí, profe. Perfecto, gracias. Bueno, la sesión de hoy quiero que continuemos con la cuestión de las preguntas de corte histórico. Y nada más, bueno, ahorita esta sesión vamos a ver como un enfoque ya un poco distinto. Cuando hacemos investigación, ¿no? Nuestra guía siempre van a ser las preguntas que nosotros tengamos, eso va a ser lo que va a ir guiando, nos va a ir dando el camino, digamos, para seguir en una investigación. A veces, ¿no? Lo que vamos a ir encontrando a través de esa búsqueda, pues va a ir modificando nuestra aproximación original. Y es así como vamos a ir ajustando tanto la cantidad de material que vamos a abarcar como las expectativas para resolver las preguntas originales, por ejemplo, ¿no? En la búsqueda también juega un papel importante no solo las herramientas como las bases de datos, ¿no? Sino que también juegan un papel importante las palabras con las que vamos a buscar. Sí, un poquito, cuando veamos estos resúmenes de las revistas académicas, esta idea de las palabras clave, bueno, pues eso nos va a servir aquí también para hacer búsquedas de material. Antes de acudir a bibliotecas, archivos, ¿no? Todo eso, pensando ya en una situación ya en la que pudiéramos acudir a todos estos lugares, pero bueno, que parece que ya va a ser pronto de todas maneras, pero antes de eso, antes de acudir a estos sitios de bibliotecas, archivos, etcétera, es fundamental que armemos primero a través de recursos en Internet, ¿no? Este panorama previo es importante antes de ir a darnos un clavado, ¿no? A estos lugares. Bueno, es más importante hoy, ¿no? Hoy en día, con cosas como la pandemia, etcétera, cierres, bla, bla. Es más importante aún hoy en día hacer esta búsqueda primera en Internet, ver más o menos articular, ¿no? Ampliamente tener una idea de qué es lo que estamos buscando primero en Internet y ya después en los sitios de investigación tradicionales, ¿no? Como son las bibliotecas o los archivos. Ahorita quiero darles como una lista de sitios, técnicas también que pueden usar ustedes a la hora de hacer búsquedas. Y después les voy a dar un ejemplo. Quiero que hagamos un ejercicio, bueno, un par de ejercicios. Uno, les voy a mostrar un poquito con una investigación propia y después quiero que hagamos algo con los intereses que tiene cada uno de ustedes. La mayoría de los recursos de búsqueda en Internet dependen de bases de datos que están en las manos de distintas entidades o también instituciones del mundo académico, algunas públicas, algunas privadas, algunas de uso comercial también, ¿no? Algunas de uso libre, etcétera. Generalmente todas las revistas académicas, tanto las de mediano a gran alcance, las pequeñas no tanto, no están tanto en estos circuitos, pero las medianas y las de gran alcance están registradas en alguna base de datos, ¿no? Esto normalmente es así. Y es fácil encontrar artículos académicos de muchos tipos de textos, ¿no? Y muchos tipos de disciplinas también. El detalle es que algunas bases, ¿no? Son de uso libre, algunas no, por lo que, bueno, ¿no? Algunas universidades, pues la UNAM incluida, ofrecen facilidades para que nosotros como estudiantes, profesores, etcétera, podamos utilizar estas bases de datos que tienen un costo de entrada, ¿no? Ahorita no me importa tanto que conozcan la infraestructura de las bases de datos, ¿no? Pero que tengan en mente que el acceso no es igualitario entre distintas instituciones, ¿no? Por lo que hay que jalar de otros métodos de acceso de materiales académicos que están ligados normalmente pues, a la piratería, ¿no? Sé que esto puede ser controversial, pero la verdad en términos personales, ¿no? Yo prefiero que las personas lean mi trabajo, ¿no? Cuyo acceso puede ser bastante restringido en ocasiones. Yo prefiero que eso llegue a alguien que a que las universidades paguen para llegar a ello y que esté eso restringido, ¿no? Entonces, bueno, tienen que tener en mente también eso, ¿no? No todas las universidades tienen el mismo tipo de acceso. La UNAM paga por estos accesos, pero no es lo mismo tener un acceso en la UNAM que de una universidad, por ejemplo, de estas como Ivy League en Estados Unidos, ¿no? Los accesos son diferentes. Entonces, ahí, ¿no? Digamos, para compensar es donde nosotros podemos usar este otro tipo de recursos que pues están más ligados a la piratería, pero bueno, ¿no? Creo que habrá muchas personas que preferimos eso que a que paguen, ¿no? Ustedes una millonada por tener acceso a un artículo académico, qué sé yo. Bueno,
La lista que les quiero dar, una primera, se las voy a ir poniendo en el chat más o menos que los recursos, ustedes los pueden buscar así en Google con esos nombres. La primera es la Biblioteca Digital de la UNAM. Ya la conocen, seguramente, bueno, tal vez ya han escuchado hablar de esto, eh, incluso tal vez ya la han usado para algunos trabajos escolares, ¿no? Pero bueno, para quienes no lo conozcan, no conozcan este recurso, la Biblioteca Digital de la UNAM pues tiene los materiales a los que tiene acceso en la UNAM, ¿no? La biblioteca digital, pues de forma digital, ¿no? Escaneados, artículos, etcétera. Todos ustedes, por ser estudiantes de la universidad, pueden tener acceso a esta base de datos, educador, ¿no? Que tiene acceso a las bases de datos. Ustedes se pueden registrar, si no, creo que es relativamente fácil. Si no han hecho su registro para VideoUNAM, ustedes tienen derecho como estudiantes a hacerlo. Creo que es relativamente fácil. Ahí en el sitio pueden buscar más o menos cómo registrarse. Creo que número de cuenta, hacer una clave, etcétera, ¿no? Pero bueno, este es un recurso importante, ¿no? Digamos, ustedes como estudiantes de la universidad, ese puede ser un primer acceso, ¿no? Una primera, un primer método, bueno, una primera herramienta más bien de búsqueda para cualquier cosa que ustedes estén haciendo. Van a encontrar cosas que están digitalizadas, cosas que no, cosas que hay que ir a ver a las distintas bibliotecas de la universidad, ¿no? Pero bueno, la idea es que tengan ustedes más o menos claro el panorama de qué hay en la UNAM, ¿no? A través de este instrumento. Después hay otro también que se llama cielo.org. Los puse ahí también en el chat. Esta es una base de datos, una base de datos en general de artículos de, aquí las instituciones que están aquí registradas que ponen sus materiales aquí o las revistas que ponen sus materiales aquí en general son de Latinoamérica. Bueno, también creo que también hay revistas españolas aquí. Entonces, bueno, en Latinoamérica, España están aquí, Portugal creo que también tiene cosas en esta base de datos. Es un buen recurso, ¿no? También para buscar. Ahí hay un montón de materiales de corte académico. Y bueno, otra cosa antes de seguir con esto, ¿no? También la idea de darles este tipo de recursos es para que, bueno, ¿no? Obviamente las búsquedas normalitas de Google, ¿no? Sin tener en cuenta estas bases de datos, obviamente también nos van a servir, ¿no? También van a servir cosas muy generales, tener aproximación, ir viendo información muy general, por ejemplo, de la Wikipedia, ¿no? De otros recursos así que ya a la hora de hacer trabajos académicos, etcétera, no se consideran como fuentes aceptables, ¿no? Pero para darnos una idea del tema, digamos, para empezar una investigación, son muy útiles, ¿no? Entonces, no se metan directo, ¿no? Cuando ustedes van a empezar a buscar o van a iniciar una investigación, ustedes pueden acudir a Google regular, ¿no? Hacer una búsqueda así muy rápida, simplemente para darse una idea, ¿no? No para ya trabajar en este tipo de cosas, sino simplemente para darse una idea es extremadamente útil, ¿no? Ya para entonces ya empezar a trabajar en el tema, pues ya sirven este tipo de cosas como las bases de datos digitales, ¿no? Porque van a salir, como son artículos académicos, no va a salir realmente casi nada general, de orden general. Ustedes van a encontrar ya cosas muy específicas, ¿no? Así es el trabajo académico, ¿no? Generalmente nos dedicamos a cosas muy específicas y nada realmente muy general. Entonces, un poco véanlo así, ¿no? Si ustedes van a empezar a hacer una investigación, hagan su búsqueda de Google regular, vean más o menos qué hay, ¿no? Pero ya para meterse ya de una manera ya un poco más en serio, digamos, en un tema o en una investigación, pues entonces ya recurran a estos recursos, a estas herramientas, ¿no? En fin, esta de Cielo es bastante útil, como les decía, tiene artículos de universidades, bueno, de revistas que son parte de universidades latinoamericanas, españolas. Entonces, bueno, para buscar cosas en español, ahí está muy bien. Ahorita vamos a hablar de estas cosas como también de búsquedas en otros lenguajes, etc. Otra también que es muy útil es, déjame para no
equivocarme si es .org o .net o lo que sea. Redalic.org, esa es otra más también, ¿no? Otra base de datos. También, ¿no? Muchísimos materiales, esta sí sobre todo de Latinoamérica, muchísimos materiales en español, ¿no? Aquí, en Redalic. Después, también otra en específico, ¿no? Ya, y esta, por ejemplo, ¿no? Esta de JSTOR, ¿no? Bueno, estas tres bases de datos, la Biblioteca Digital de la UNAM creo que cubre, ¿no? Cierta parte, no siempre, ¿no? Entonces también esa es otra cuestión. Cuando ustedes vayan a buscar información de ya así, ¿no? De, pues, bueno, voy a buscar artículos para leer, para el trabajo que estoy haciendo, para el tema que me interesa, etcétera. Siempre busquen lugares, ¿no? Digamos, no se confíen buscando solo en uno, porque a veces no salen todos los resultados, ¿no? En principio, la digital de la UNAM tiene acceso a varias de estas cosas, pero no siempre aparecen los materiales en los buscadores, ¿no? Entonces, siempre tengan en mente que es mejor, ¿no? Ir y buscar la misma cosa varias veces en distintos lugares, aunque en principio estén cubiertas por la Biblioteca Digital de la UNAM, porque a veces no salen los mismos resultados, ¿no? La forma en la que digamos, funcionan los algoritmos de cada buscador, pues son diferentes, ¿no? Entonces nos van a arrojar normalmente, sí, algunos resultados iguales, pero a veces de repente nos va a arrojar cosas que no vimos en otras bases de datos. Entonces, bueno, en principio la Biblioteca Digital de la UNAM tiene acceso a estas cosas, ¿no? Esta última de JSTOR.org, esa es una, pues es de las más grandes, es de las bases de datos más grandes que hay en el mundo académico. En general hay muchas de las cosas, sí hay mucho material en español, ¿no? Pero digamos, ahí va a ser mucho más fácil encontrar material en inglés. Y ahí es donde les quería hablar tantito de eso, ¿no? Si ustedes conocen, si ustedes saben algún otro idioma, ¿no? Además del español, úsenlo en sus búsquedas también, ¿no? No se limiten, digamos, a buscar en un solo idioma. Si saben algún otro idioma, aprovechenlo, o idiomas incluso, ¿no? Aprovechenlos y hagan búsquedas en todos los idiomas. Les van a salir resultados distintos, trabajos de distintos lugares, ¿no? Entonces eso va a enriquecer también no solo el campo de su búsqueda, sino su aproximación a los temas, ¿no? Entonces, por ejemplo, un recurso como JSTOR para buscar cosas en inglés es muy útil, ¿no? Hay muchísimo material en inglés ahí, ¿no? Muchísimas revistas del mundo angloparlante están ahí, ¿no? Entonces, realmente aquí solo revistas muy, muy pequeñas del mundo angloparlante no están en JSTOR, ¿no? Todas las revistas medianas y de largo alcance que se nos ocurran están ahí, ¿no? Eso cambia, por ejemplo, en estas de Cielo, Redalic, ¿no? Ahí de repente vamos a encontrar revistas en una que no están en la otra, entonces, bueno, ahí es un poco más variable, pero en JSTOR sí está así, hay muchísima información, ¿no? Hay muchísimas revistas registradas, entonces vale la pena también que la busquen, que busquen ahí, ¿no? Vidiunam tiene acceso a JSTOR, ustedes tienen acceso a JSTOR a través de Vidiunam porque esta sí cuesta, ¿no? Esta sí tiene un costo de entrada, entonces ese costo de entrada está pagado por la universidad y ustedes a través de la UNAM, del buscador de la biblioteca digital, ustedes van a encontrar cosas en JSTOR. De todas maneras, como les decía, vale la pena buscar aquí, ¿no? En JSTOR aparte, para ver qué hay, y también porque después con estos otros recursos ya que estamos hablando más bien de piratería, pues hay muchas cosas que podemos jalar de JSTOR también, que tal vez no están en el acceso de Vidiunam, ¿no? Etcétera. Entonces ahí ahorita nos metemos más con eso. Otra más también que es importante que tengan en mente, sobre todo si ustedes están si ustedes están tienen temas de investigación que son relativamente más, que son de periodos más antiguos, ¿no? Porque este recurso de archive.org tiene muchísimos libros digitalizados, tiene artículos, tiene muchas cosas también que luego no encontramos en
bibliotecas, por ejemplo, hay mucho material digitalizado aquí, pero en general son cosas que ya están fuera de copyright, ¿no? Entonces, esto quiere decir que ya tiene, o sea, que son materiales que o están fuera de copyright porque pasaron muchísimos años o porque los autores, las autoras decidieron sacarlo de copyright en algún momento, ¿no? Por la muerte, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, generalmente aquí van a encontrar materiales muy, muy viejos, ¿no? Cosas de libros del siglo XIX, por ejemplo, aquí en archive.org es bien fácil encontrar cosas del siglo XIX, ¿no? No he buscado de cosas más atrás, ¿no? Pero yo imagino que también deben tener por ahí una que otra cosa, ¿no? Pero, por ejemplo, si a ustedes les interesa el tema del siglo XIX, este recurso de archive.org es bastante útil. También otra función que tiene este sitio de archive.org es ver sitios de internet que ya no existen, ¿no? O que ya, sí, bueno, sí, que ya no existen, ¿no? Que ya no están funcionando. Eh, esto sirve porque a veces, ¿no? Las búsquedas que hacemos o las referencias que vemos, por ejemplo, en artículos académicos, en artículos en internet, ¿no? Que vieron tal vez en algún periódico, en algún blog, qué sé yo, a veces va a haber referencias que solo encontramos en internet, va a haber temas, ¿no? Ustedes ya que se van metiendo con sus investigaciones, temas, por ejemplo, que tienen que ver con historia del tiempo presente, ¿no? Que son cosas mucho más cercanas a nuestros tiempos, ¿no? Entrevistas a ciertos personajes que solo podemos encontrar en ciertos periódicos que solo están de manera digital ahora, etcétera. Ese tipo de cosas las vamos a poder encontrar a través de este sitio de archive.org que tiene una función ahí que se llama, si mal no recuerdo, se llama Wayback, algo así, Wayback Engine, una cosa así. Si ustedes encuentran una referencia de algún sitio en internet que ya no está, ¿no? A través de esta función de archive.org es posible, no siempre, ¿no? Es posible encontrar sitios que ya no están funcionando, sitios de internet que ya no existen, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo para una investigación que estaba haciendo el año pasado, parte de mi investigación era un personaje, ¿no? Un escritor colombiano de ciencia ficción de mediados de los años 50, un personaje que no está muy investigado, ¿no? En ese sentido hay poco material sobre este señor, eh, y de lo poco que logré encontrar había justamente una entrevista que una revista colombiana la había hecho, formato físico, y tal era básicamente ¿no? A principios de los años 2000 era básicamente un blog. Le hicieron una entrevista a este señor, del poco material que hay sobre él. Le hicieron una entrevista, ¿no? Y yo encontré, no me acuerdo muy bien, pero encontré una referencia a esa entrevista en algún lado, ¿no? En otro material encontré eso. Yo me puse a buscar la revista, ya no existe, ¿no? Me puse a buscar el sitio de internet, ya no está, ¿no? Está bastante difícil encontrar eso. Entonces, ¿no? A través de esta función del Wayback, ¿no? Probé, ¿no? A ver si tenían porque lo que hace es sacar como una especie, no es una fotografía, ¿no? Porque no es una imagen, sino como una especie de copia, hace como una pequeña copia del sitio en tales días, ¿no? Entonces uno puede ver el sitio completo, como estaba estructurado en X día hace 10, 15 años. Y entonces fue a través de eso que yo pude encontrar, ¿no? una copia de esta página donde estaba esta entrevista, en esta revista, ¿no? Colombiana, y la encontré ahí, ¿no? Y ahí ya pude tener acceso a esa entrevista y poder usarla para mi investigación, ¿no? Porque era, pues eso, ¿no? Era un personaje relativamente poco estudiado, ¿no? Y en los materiales cerca de él, pues eran muy pocos, ¿no? Entonces ahí fue una buena cosa, ¿no? Que pude encontrar a través de este buscador, ¿no? Entonces eso, acá el puntor tiene un poco estas dos cosas, ¿no? Que es para cosas muy viejas, ¿no? Está perfecto, y para cosas muy nuevas también. Para todo lo que está en medio, pues más o menos, ¿no? Pero en general es un muy buen recurso. Jair, levantaste la mano, adelante. Sí, lo que menciona es Wayback Machine. Ajá, y lo que mencionaba solo como un pequeño dato. Sí, cuando haces una búsqueda a través de este sistema, sí te muestra cómo era la página, te muestra incluso los enlaces. El problema es que muchos de estos enlaces o muchas
vínculos van a estar rotos, así que solo te va a mostrar esa imagen como una versión solo de vista. Y el problema también es que muchos documentos multimedia, digamos videos, audios o links de descarga, van a estar caídos y no van a servir. Pero sí te muestra lo que tiene la página, ¿no? Este tipo de contenidos ya externos, como ya no existe en un servidor, o el servidor está apagado, o toda esta información fue depurada, entonces son links, son puentes que no van a ningún lado, ¿no? Es un rincón sin salida, ¿no? Pero pues sí, te ayuda, te muestra cómo era la página y la información que tiene de por sí esta página. Solo era eso. Sí, gracias, Jair. Es buena acotación, ¿no? Esto que estoy diciendo. Sí, efectivamente, ¿no? Va a haber partes de esas páginas que pues ya no funcionan, ¿no? Lo que sí es que para cosas como textos, ¿no? Tenían una dirección, ¿no? En específico, pues ahí, por ejemplo, ese tipo de cosas las vamos a poder buscar directo, ¿no? En lugar de, también eso ténganlo en mente, ¿no? En lugar de intentar explorar un sitio como estaba, ¿no? Llegar directo como a la dirección que tal vez tenía un texto en algún sitio que ya no existe y que a ustedes les interesa, pues eso es lo que así es como vamos a llegar, ¿no? A eso que nos interesa, ¿no? Más que a través de explorar, porque como dice Jair, ¿no? Pues la mayoría de esos vínculos pues van a estar rotos, ¿no? Muy bien. Bueno, eso es con después otro recurso que cada vez pues es más útil, ¿no? Digamos porque se lo van refinando cada vez más. En un principio pues era relativamente útil, ahorita es muy útil. Google Académico, ¿no? Es este sitio de Scholar, de Google Scholar, ¿no? Y este sitio de Google Académico, pues funciona, para quienes no lo conozcan, ¿no? Funciona como un buscador de Google, solamente que lo que busca específicamente son materiales de orden académico, ¿no? Aquí aparecen también otras cosas de repente, ¿no? Pero en general, ¿no? La manera en la que funciona este buscador es excluir todos los materiales que no sean de orden académico o todo lo que el algoritmo entiende que no es de orden académico, excluye todo eso y nos arroja solamente cosas que generalmente están asociadas a revistas, sitios de universidades, de museos, etcétera, ¿no? De revistas académicas, etcétera, libros, ¿no? Que Google tenga también en su base de datos. Entonces, también es un recurso, pues como les digo, ¿no? Es cada vez más importante, en cierto sentido, pues ya es, además de, digamos, como de VideoNam sería tal vez como una muy buena primera opción. Google Académico es la segunda, tal vez, mejor opción en ese sentido. Por supuesto, aquí se van a encontrar también con muchas cosas de, por ejemplo, muchos nos va a arrojar resultados de libros que no están, a los que no tenemos acceso, ¿no? Libros que están incompletos. Entonces, bueno, Google Scholar también tiene sus cosas, hay que tener cuidado, ¿no? A la hora de consultarlo, nos va a arrojar también de repente PDFs que no tienen referencia, ¿no? De los que no sabemos de dónde salió. Entonces hay que buscar, ¿no? De dónde salieron esos PDFs. Y ver si se pueden encontrar, ¿no? Si se puede encontrar de dónde vienen, ¿no? Pero bueno, Google Scholar tiene ahí sus detalles, ¿no? Pero es una de las herramientas ahorita que yo consideraría fundamentales para hacer búsquedas en términos de investigación, ¿no? Y de nuevo aquí, ¿no? La cuestión de los idiomas en algo como Google Scholar va a ser aún más importante, ¿no? En las otras bases de datos de artículos académicos también es importante hacerlo, pero Google Scholar como jala más tipos de fuentes, ¿no? Porque en las bases de datos vamos a encontrar solamente revistas académicas, ¿no? O secciones de libros, capítulos de libros que estén registrados en esas bases de datos, que estén disponibles en esas bases de datos. En algo como Google Scholar, que nos va a arrojar un espectro mucho más amplio, ¿no? de búsqueda, tengan en mente, si hablan otros idiomas, esa búsqueda también, ¿no? En otros idiomas. Porque si ustedes hacen una búsqueda de cualquier cosa en un idioma y luego lo hacen en otro, van a ver que salen resultados distintos, ¿no? Entonces, esto es importante porque puede ampliar, ¿no? El panorama de cualquier investigación, de cualquier búsqueda,
lo amplía un montón, ¿no? Entonces, si ustedes hacen exactamente la misma búsqueda en inglés, en español, si saben otro idioma, ¿no? Francés, alemán, lo que sea, ahí van a ver cómo les arroja distintos resultados y van a encontrar una variedad más grande de materiales para sus investigaciones. Entonces, esto, sobre todo en algo como Google Scholar, ténganlo muy presente, ¿no? Buscar, si saben algún otro idioma, busquen en ese otro idioma, ¿no? Bien. Ahorita vemos un poquito cómo hacer esta búsqueda, ¿no? Voy a usar Google Scholar para hacer este ejemplo que les decía hace ratito, ¿no? Sobre mi investigación. Antes de eso, quiero que pasemos a estos otros recursos, ¿no? Que ya son más bien metiéndonos con cuestiones de piratería, ¿no? Que bueno, ¿no? Ahí pues, ustedes decidirán, ¿no? Para mí son recursos también ya fundamentales, ¿no? Como les decía, no siempre vamos a tener acceso a todo, no vamos a encontrar materiales en Google Scholar, libros que no están, a los que no podemos llegar a alguna parte que nos interesa, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? Ante la imposibilidad de ese tipo de accesos, pues podemos usar otras cosas, ¿no? Uno de ellos, muy grande, es de Libgen, que es Library Genesis. Es un digamos, aquí tiene como, Library Genesis abarca varios otros sitios como de piratería, ¿no? Académica, y esto es específico, ¿no? En general, bueno, también vamos a poder encontrar libros de literatura aquí, ¿no? Cosas comerciales, qué sé yo, pero en general está orientado hacia el mundo académico, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, en un sitio como vamos a poder encontrar, hay muchísimos, en principio surgió para artículos académicos, pero de orden más bien científico, ¿no? Para ciencias duras. Entonces, bueno, ¿no? Poco a poco se ha ido expandiendo. Ahorita ya hay muchísimos tipos de materiales para buscar libros, sobre todo, más que artículos en este buscador. Es primordialmente para libros. Aquí vamos a encontrar muchísimos libros. Y tiene varios, si nosotros buscamos algún libro ahí, tiene distintos servidores, ¿no? Distintos lugares de donde jala las copias de los libros, y los vamos a encontrar en varios formatos, ¿no? Va a haber PDFs, va a haber EPUBs, va a haber un poco de todo, ¿no? Entonces, versiones todas digitales de libros. Entonces, ahí es un buen recurso para buscar a veces libros a los que ustedes tal vez no tienen acceso por VideoUNAM, ¿no? Obviamente busquen en estos otros primero, ¿no? Si no tienen acceso a través de VideoUNAM, etcétera, o el libro no está en las bibliotecas, ¿no? Pues prueben en este Library Genesis, a lo mejor les sale por ahí, ¿no? Otra también, que es más o menos del mismo tipo, es uno que se llama Sci-Hub. Esta de Sci-Hub, y bueno, tengan en mente, ¿no? Que tanto Library Genesis como Sci-Hub, pues constantemente son objeto de pues, ataques legales, ¿no? Bueno, demandas, etcétera. Entonces, cambian de dominio relativamente seguido, ¿no? A veces nos vamos a meter con un dominio que nos sirvió durante un año, ¿no? Y de repente ya no existe, pues simplemente hay que buscar otro y ahí va a seguir, ¿no? Entonces, bueno, esta de Sci-Hub, es un poco el paralelo, ¿no? De Library Genesis, y sí es más bien para buscar artículos académicos, ¿no? Aquí libros y eso, aquí no van a encontrar nada. Esto es para desbloquear, ¿no? Más que nada, más que para buscar un artículo, más que un buscador, ¿no? Aquí es para desbloquear. Este sitio para lo que nos va a ayudar es más bien una herramienta para desbloquear artículos académicos a los cuales no tenemos acceso, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, muchos de los materiales de JSTOR, ¿no? A los que incluso el acceso de la UNAM no va a llegar, ¿no? Que a través del acceso de la UNAM no podemos ver un artículo, bueno, pues lo podemos probar aquí, ¿no? Y aquí lo que pueden hacer es poner directamente la dirección, ¿no? Del artículo que quieren desbloquear, ¿no? Ahí luego pueden hacer pruebas, algún artículo de JSTOR, ¿no? Ustedes copian la dirección, la pegan aquí y
si alguien lo ha subido, ¿no? Si alguien tiene acceso a ese artículo a través de Sci-Hub, entonces se los va a desbloquear y ustedes también van a tener acceso, ¿no? Entonces, es importante tener en mente esta herramienta también, sobre todo eso, ¿no? En términos de artículos académicos, ¿no? El Sci-Hub es fundamental para artículos académicos, ¿no? Especializados, que muchas veces, como les digo, incluso el acceso a la universidad no alcanza para algunas de estas cosas. Entonces, también ténganlo en mente. Después hay otra que también es una buena herramienta. Es esto de Script, como quieran pronunciarlo, no tengo idea, Script. Este sitio es interesante, digamos, ¿no? Porque está como en un sitio, es como un espacio gris, ¿no? En el que tiene muchos materiales que pues no tiene permiso de reproducción, ¿no? Que están fuera de copyright. No obstante, pues uno tiene acceso a ellos subiendo más PDF, subiendo más cosas, pero también tiene un sector que uno puede pagar y tiene acceso legal a libros, ¿no? Entonces, bueno, este sitio ocupa un espacio ahí gris un poco extraño, ¿no? Pero bueno, es muy útil. Script sobre todo es muy útil para buscar versiones digitales de libros en español. Más que nada, ¿no? Digamos, para libros en inglés, libros en otros idiomas, LibGen es buenísimo, ¿no? También para libros en español, pero va a haber muchos materiales que están digitalizados de forma parcial o a veces total, de editoriales latinoamericanas, bueno, hispanohablantes, editoriales hispanohablantes, y si ustedes buscan el título del libro y script, ¿no? Van a encontrar muchas veces el material ahí, ¿no? Y les digo, a veces van a encontrar capítulos, pedazos de los libros, ¿no? A veces van a encontrar los libros completos. Entonces, bueno, ahí también para que lo tengan en mente. Sobre todo para materiales en español, como les digo. Y hay herramientas, porque, bueno, ¿no? Como les decía, esto de la forma en la que funciona este sitio de Script es para bajar un documento tiene que subir 5, ¿no? Y son de cualquier cosa, PDFs, ¿no? Así tiene uno que subir 5. Un poco así es como funciona. Pero hay herramientas, ¿no? Que para que no esté tan pesado, ¿no? Ese asunto de estar buscando PDFs, qué cosas hay que usar, ¿no? Qué cosas hay que subir. Hay herramientas que descargan directamente el material de este sitio, ¿no? Entonces, bueno, tiene ahí como sus lados positivos, lados negativos esto, ¿no? Porque, bueno, por un lado, pues, esta idea de que uno suba 5 documentos y baje una, pues ayuda a que exista un cuerpo más grande aún de materiales, ¿no? A lo mejor no existen en el sitio. Pero bueno, a veces, ¿no? Que no tenemos esos 5 materiales, ¿no? Pues podemos usar este tipo de herramientas que son como de Script Downloader, ¿no? Que simplemente mete uno el libro, es un poco como lo de Sci-Hub, ¿no? Pero específicamente para este sitio de Script, ¿no? Mete uno ahí la dirección del material que haya encontrado y a través de esta herramienta la podemos bajar directamente sin nosotros tener que subir 5 materiales, ¿no? Entonces, también usen esta herramienta. Y como les digo, más que nada para cosas en español, libros en español, artículos no, libros en español, de orden académico, Script es muy, muy bueno. Hay muchas cosas ahí. Entonces también intenten siempre buscar por ahí cosas en español. Si necesitan algún libro en español, prueben, ¿no? A lo mejor ya está digitalizado ahí. Bien. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí de todas estas herramientas, bases de datos? No por mi parte. No, profe, todo bien ahorita. Ok, gracias, muy bien. Bueno, ya en otras condiciones, ¿no? Tal vez ya, bueno, ¿no? Cuando ya no tengamos esto de la pandemia encima, etcétera, pues obviamente hay que buscar también en los catálogos de las bibliotecas, ¿no? Ahorita les doy todo esto porque es una muy buena primera aproximación y sin tener acceso a las bibliotecas, etcétera, pues muchas veces, o bueno, ¿no? Por el momento, hay que entrarle por todas estas cosas primero y ya después vemos en bibliotecas, ¿no? Por lo menos en las condiciones en las que estamos ahorita. Edgar, adelante, ¿tienes una duda?
No. Le quería decir que yo tengo una de estas páginas donde almacenan información. Creo que es de periódicos viejos, tanto de norteamericanos como de México, como de a principios del siglo XX más o menos. Ya, sí, pues si nos la puedes compartir, estaría buenísimo, Edgar. Muchas gracias, sí. Sí, si nos la puedes compartir en el grupo y en el chat, estaría muy bien. Sí, ahorita voy. Ok, sí, tómate su tiempo, gracias. Bueno, mientras Edgar pone eso en el chat, como les decía, ¿no? Ya en otras condiciones, por supuesto, después de hacer una búsqueda en VideoNam, Google Scholar, pues hay que acudir a los catálogos de las bibliotecas, ¿no? Eso es fundamental. Ahorita, pues no se puede, ¿no? Ahorita, bueno, no podemos ir a las bibliotecas, ¿no? Tal vez en un futuro cercano sí. En todo caso, la que, por ejemplo, ¿no? La UNAM tiene muchos recursos en ese sentido. Recuerden también que la UNAM hay bibliotecas en solo el campus de CU tiene muchas bibliotecas, todos los institutos tienen sus bibliotecas, ¿no? Todas las facultades tienen bibliotecas, está además la Biblioteca Nacional y la central, ¿no? Hay muchísimas bibliotecas de CU, ¿no? Pero también recordemos que en otros campus en las FES, por ejemplo, también hay bibliotecas también bastante grandes. Hay muchas bibliotecas de la UNAM en todos lados de la ciudad. Entonces, bueno, ¿no? También recuerden que esto existe, ¿no? Y que ustedes tienen todas esas bibliotecas a su disposición. Hay catálogos en la UNAM que cubren todas estas bibliotecas al mismo tiempo. Entonces, ¿no? Por ejemplo, el que cubre toda en términos de libros, todas las bibliotecas de la UNAM pueden usar este catálogo que se llama Libro UNAM. Conjunta todos los registros de libros de toda la universidad, independientemente de la estancia, ¿no? Si ustedes buscan un libro en Libro UNAM, les va a salir, ¿no? Les van a salir justo ahí, por ejemplo, libros que están en, no sé, ¿no? En la facultad de música, ¿no? Que no está en el campus, en ninguno de los campus, ¿no? Les van a salir libros de las FES, ¿no? Les van a salir libros de la Escuela de Artes y Diseño, ¿no? Les van a salir de todas las instancias de la UNAM, a las que tiene, más bien todas las instancias de la UNAM tienen registro en este catálogo de Libro UNAM. Entonces, para buscar libros, ¿no? Si ustedes quieren saber dónde está, ¿no? Un libro, dónde lo pueden conseguir, bueno, pues Libro UNAM es fundamental. También, y bueno, ¿no? Hay también, hay la misma versión, digamos, del Libro UNAM. Si ustedes se meten ahí al catálogo, hay la misma versión de esto para periódicos también, por ejemplo, ¿no? Ahorita no me acuerdo muy bien el nombre, pero por ahí está también en estos catálogos gigantes de la UNAM. También, ¿no? Si ustedes se meten directo a el catálogo de la Hemeroteca Nacional, ¿no? Pues a fin de cuentas es el catálogo más grande, ¿no? Que hay en términos de periódicos de la universidad. También ahí van a encontrar un montón de cosas. Si ustedes están buscando algo específicamente en periódicos, en algo que haya salido en el periodo que estén buscando ustedes, que les sirva, ¿no? Acceso a periódicos. Aquí ya puso Edgar estas. Muy bien, sí, ¿no? Gracias, Edgar. Sí, estos son buenos recursos. También, ¿no? Si ustedes, también depende un poco de los temas, ¿no? Que ustedes aborden. Ahorita, por ejemplo, que pusiste, ¿no? Que es de la Universidad de Arizona. Pues, por ejemplo, ¿no? Para temas de cosas del siglo XIX, XX en México, en Latinoamérica, la Universidad de Texas tiene muchísimas cosas también digitalizadas, ¿no? Entonces ahí ya va a haber, una vez que nosotros nos empecemos a meter en temas, va a haber cosas, ¿no? Que va a haber repositorios de universidades, ¿no? De otros lugares del mundo que nos van a ser muy, muy útiles en particular, ¿no? Entonces sí, aquí, ¿no? Los que diste, por ejemplo, pues sí, ¿no? De MesoWeb, bueno, si les interesan, si su tema, ¿no? Llega a ser algo de Mesoamérica, pues ahí ya tienen un recurso.
¿no? Con estas otras que parecen ser más bien como el siglo XIX, con siglo XIX, principios del XX, ¿no? Y tienen otra con la que mandó Edgar, ¿no? Entonces ahí vamos a ir encontrando también, dependiendo de los temas, y eso va a ser, no lo van a encontrar luego, ¿no? Ustedes van a ir viendo mientras vayan avanzando, no solo su carrera, sino también los temas de investigación que a ustedes les gusten, les interesen, ustedes van a ir viendo que va a haber ciertos sectores, ¿no? Ciertas universidades, ciertas partes como del mundo académico, que se dedican a lo que ustedes también y que van a encontrar más, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si en mi caso en particular, ¿no? Que yo soy historiador del arte, también ahí a mí me sirven mucho archivos de los museos, por ejemplo, ¿no? Es un recurso para mí también muy, muy útil, ¿no? Entonces también, dependiendo de a qué nos vayamos metiendo, ustedes van a ir encontrando también tipos de archivos, tipos de recursos que van a ser extremadamente útiles para lo que ustedes hagan, ¿no? Entonces sí, muy bien. Otro recurso también de la UNAM en particular, ¿no? Ahorita que estamos hablando del libro UNAM, la biblioteca y la hemeroteca nacional, etcétera. Otro recurso también muy importante de la UNAM es TESIUNAM. Les pongo ahí nada más el nombre, ustedes lo pueden buscar. También quiero que lo tengan en mente, quiero que lo consideren también un recurso importante a la hora de hacer búsquedas, porque van a encontrar temas que muchas veces solo han sido trabajados en tesis, ¿no? Hay muchos temas que, digamos, ustedes van a ver, ¿no? Tal vez haciendo una revisión, ¿no? De los materiales que hay sobre un X tema, a veces van a decir, toda esta parte de este tema no está explorado, ¿no? Por la bibliografía, ¿no? Por la historiografía, ¿no? No está explorado. Y ustedes no van a encontrar tal vez información, ¿no? En libros, ¿no? En periódicos, qué sé yo, ¿no? Artículos, revistas, ¿no? Pero a veces esos temas están abordados en tesis, ¿no? Muchísimas tesis de licenciatura, maestría, doctorado, que abordan temas que no están en ningún otro lado, ¿no? Que incluso son temas que tal vez alguien abordó en 1999 y que todavía no se han abordado, ¿no? Entonces, también considérelo un recurso de búsqueda a la hora de hacer, ¿no? sus investigaciones, ¿no? Considérelo un buen recurso, ¿no? Una manera de aproximarse a los temas de investigación. También, ¿no? Otra cosa que pueden, si les interesa esta parte de periódicos, ¿no? Ahorita hablando de lo que decía Edgar, bueno, del recurso que puso Edgar también ahí, también pueden fijarse si los periódicos tienen archivo digital, ¿no? Muchos periódicos tienen archivos digitales también, cosas digitalizadas, ¿no? No todos, pero muchos sí. Entonces, independientemente de las hemerotecas, ¿no? A veces hay materiales que los mismos periódicos se han dedicado a digitalizar, y hay unos que dan acceso, otros que no, bueno, ¿no? Ahí ya depende del periódico, pero pues también tienen esa opción si les interesan esas cosas si les interesa meterse en material de periódicos, material hemerográfico. También, ¿no? Bueno, ahorita hablé de todos los catálogos de la UNAM, etcétera, ¿no? Obviamente porque estamos en esta universidad, pero no se olviden tampoco de los catálogos de otras universidades, ¿no? Otras universidades en la ciudad, ¿no? O si tienen familia en otro lado, en otra ciudad, lo que sea, ¿no? No se olviden de los catálogos de las universidades, tanto de otras universidades en la ciudad como de otras universidades fuera de la ciudad, en otros estados, ¿no? Eso también es muy importante que lo tengan en mente, porque pues a veces libros que no van a encontrar en la UNAM, pues tal vez sí están en la biblioteca de otra universidad. Entonces, bueno, ¿no? También ténganlo en mente. Yo sé que son muchas, ¿no? Son muchas herramientas las que les estoy dando ahorita, ¿no? Es un panorama muy, muy amplio. Por supuesto, esto es nada más para que lo tengan en mente ya desde ahorita. Para el tipo de trabajos que ustedes van a estar haciendo, pues como hasta la mitad de la carrera más o menos, ¿no? Trabajos cortos, ¿no? O trabajos que no requieren de muchísimas fuentes, pues obviamente no es necesario que ustedes utilicen todo esto, ¿no? Si yo les pido, ¿no? Un trabajo para el que usen 3 fuentes, pues no vale la pena que usen todo esto, que me junten así 50 fuentes de un tema para luego usar 3, ¿no? Entonces, también ténganlo en mente, se lo está dando ahorita, es todo esto para que ustedes ya lo tengan y que a lo largo de la carrera las vayan usando, ¿no? Y que, bueno, ¿no? Si ustedes al final deciden hacer una tesis, una tesina, pues ahí sí hay que buscar en todas, ¿no? Pero mientras, ¿no? Tengan en mente que, bueno, existen todos estos recursos y que ustedes pueden buscar
en cualquiera de estos, ¿no? Y que para los trabajos que ustedes van a ir haciendo a lo largo de la carrera, ¿no? Pues no tienen que usar absolutamente todo esto, pero pues sí es importante que ya lo tengan, creo yo, es importante que lo tengan ya desde ahorita. Existe todo esto, ¿no? Y que obviamente mientras van avanzando los años, pues van surgiendo nuevas herramientas, ¿no? Entonces, eso va también cambiando, ¿no? Algunas de estas, pues, desaparecen, ¿no? Etcétera. Entonces, eso también va a ir cambiando, para que también lo tengan en mente. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Muy bien. Ok. Les voy a dar un ejemplo, ¿no? De búsqueda un poco reciente, de algo que yo hice, ¿no? Hace poco. Yo hace poco hice un artículo que está todavía, bueno, ¿no? Todavía está en proceso de evaluación, etcétera. Se trata sobre 2 vanguardias artísticas en México, del México posrevolucionario, o sea, de los años 20, del siglo pasado. El tema, ¿no? Hay 2 corrientes aquí que yo estoy interesado, ¿no? Que fue en lo que me metí, que son 2 corrientes de vanguardias artísticas en México en esos años. Una que se llama estridentismo, ¿no? Que abarca sobre todo literatura y artes visuales, y la otra es una musical que se llama Sonido 13. Y bueno, ¿no? La idea un poco era meterme en ese tema. Ahorita les explico un poco más. Para este proyecto yo ya lo hice durante la pandemia, ¿no? Yo ya no tuve acceso a bibliotecas de archivos, lo tuve que hacer totalmente en línea, todo esto lo tuve que hacer en línea, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? Ahorita les voy a compartir la pantalla, para que hagamos un pequeño ejercicio para que hagamos un pequeño ejercicio con esto. Un poco, ¿no? Lo que yo hice primero, como les decía, ¿no? Un recurso fundamental, bueno, para mí ahora que también es fundamental, es de Google Scholar, ¿no? Y es un muy buen punto para iniciar cualquier investigación, ¿no? Entonces, lo que yo hice, ¿no? Para empezar mi investigación fue acudir a Google Scholar, ¿no? No acudí a Videonam, etcétera, porque, digamos, mi objetivo un poco era alcanzar una variedad más amplia de fuentes en un principio, porque esta corriente del sonido 3, esta corriente musical, está muy poco estudiada, ¿no? Realmente hay pocos artículos académicos al respecto. Hay un libro, ¿no? Así, tal cual, hay solo un libro así en forma sobre ese tema, y fue publicado como en 2015, o sea, es un tema que se está explorando de manera reciente. Entonces, ¿no? Buscando si yo me decía, bueno, quiero algo en específico sobre eso, pues tal vez no encuentro directo en las bases de datos. Entonces quiero jalar un poco más, hacer un poco más amplia mi investigación. Mi pregunta de investigación original, ¿no? Era cómo se relacionaban estos 2 corrientes, tanto el estridentismo como la de Sonido 13, con los discursos de la Revolución Mexicana en los años 20 y su versión particular de la modernidad mexicana, ¿no? La modernidad entendida, cómo se entiende la modernidad en México. Eso a mí ya me da algo de especificidad, ¿no? O sea, yo tengo algo específico en mente, pero pues primero necesitaba ver un poco el panorama general para obtener distintos tipos de materiales y ver qué es lo que me sirve o no, ¿no? Yo ya obviamente tenía este conocimiento previo un poco de, pues esto no se ha estudiado gran cosa, entonces necesito jalar de muchos tipos de fuentes, ¿no? Necesito algo bastante amplio. Entonces, ¿no? Pensando en estas 2 corrientes, ¿no? Estridentismo, Sonido 13, ¿no? Lo primero que hice, así, ¿no? Lo que primero que hice fue buscar así, ¿no? Tal cual, estridentismo, a ver qué me sale, ¿no? Así veo de una manera muy, muy general qué es lo que hay, ¿no? Y entonces aquí, ¿no? Por ejemplo, me salen libros, ¿no? Libros en inglés, ¿no? Libros en español, me salen artículos, ¿no? También en inglés, artículos en español. Y bueno, ¿no? Aquí si ustedes se fijan, me salen varios tipos de libros que están, por ejemplo, en las bases de datos de Google, por ejemplo, ¿no? Entonces, si lo abro, pues el problema con los libros de Google muchas veces, ¿no? Es que pues van a estar incompletos, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya me salió, y aquí mismo me dice, ¿no? Esta es una vista previa, ¿no? No se van a mostrar todas las páginas. Puedo ver por lo menos, para hacer yo tal vez una ficha, ¿no? Ver qué tiene aquí el índice, me va a servir, ¿no? Etcétera.
Bueno, ¿no? Aquí ya tengo un tipo de resultado. Después va a haber otros tipos de resultados de otras fuentes, ¿no? Otros lugares que también tienen libros que son diferentes de las de Google. Me van a salir también, ¿no? Por ejemplo, pues aquí, ¿no? Aquí hay esta es otra base de datos también gigantesca, ¿no? En el que pues hay un libro aquí, tal cual, ¿no? Más bien es una tesis, ¿no? Lo que estamos viendo aquí es una tesis de una universidad, no sé, creo que en Estados Unidos. Entonces, bueno, ¿no? Ahí hay otro tipo de resultados que va a arrojar, ¿no? La puedo ver, ¿no? Puedo ver si me sirve, ¿no? Aquí, bueno, ¿no? Es una tesis ya bastante vieja, está escrita con máquina de escribir, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya igual, ¿no? Veo, ¿no? ¿Qué me sirve de aquí? ¿No? ¿Habrá algo? Sí, ¿no? Etcétera. Me la quedo, ¿no? La consulto, tal, ¿no? Y luego están este tipo de resultados que arroja también Google Scholar, que son los sitios de las revistas académicas, ¿no? Y aquí hay uno que es de una revista de la Universidad de Barcelona. Y bueno, ¿no? El problema aquí, ¿no? Con el Google Scholar es que yo ya puedo ver, ¿no? Aquí, ok, existe este artículo. Lo siguiente es, bueno, tengo acceso a este artículo, porque esa es la cuestión con Google Scholar, ¿no? Nos va a arrojar para buscar, para un poco hacer esta colección, ¿no? De información, pues nos va a arrojar un montón de cosas, ¿no? Pero no todo nos va a ser útil y no en todo voy a tener acceso. Entonces, por ejemplo, este artículo, ¿no? No hay aquí, bueno, ¿no? O no veo aquí, una forma de acceder más que aquí este botón de HTML, ¿no? Que a lo mejor me da acceso de una forma diferente. Por ejemplo, aquí, ¿no? Este artículo, pues yo simplemente ya, ¿no? La página ya no existe, no lo puedo ver. Lo que puedo hacer es anotar el título de ese artículo y buscarlo ahora sí en una base de datos en específico, ¿no? Entonces, por ejemplo, no digo, bueno, la ciudad moderna a través de la poesía y la pintura, pues sí, mi tema, ¿no? Era parte de modernidad, ¿no? Tenía que ver con la modernidad en México, tenía que ver con los discursos de la Revolución Mexicana y la modernidad. Entonces, bueno, del título sí puedo decir, ok, sí, tal vez sí me sirve. Y aquí es donde entran, les decía, ¿no? Los resúmenes, ¿no? Aquí hay un resumen, y esto es muy, muy importante, ¿no? En términos de investigación, porque, digamos, ¿no? En una tesis, en un libro, yo puedo ver el índice y decir, pues más o menos tal vez esto me sirve, pero me tengo que meter a leer en el cuerpo del texto si me sirve o no, ¿no? En cambio aquí, para los artículos académicos, pues ya vamos a tener, de hecho, ¿no? un resumen que va a decir de qué se trata y las palabras clave, que bueno, que aquí están en catalán, ¿no? Pero aquí están las palabras clave, para ver si eso también, digamos, se compagina con mis propios términos de búsqueda, de cómo yo estoy haciendo la entrada a mi tema, ¿no? Si también es compatible con eso, ¿no? Entonces, bueno, yo aquí puedo leer este resumen y decir, bueno, pues creo que sí me sirve o no, ¿no? Entonces, pensando, si digo, bueno, pues sí me sirve porque tiene que ver con esta cuestión de construcción de la imagen de la modernidad y la Revolución Mexicana, etcétera, bueno, ¿no? Pues voy a leerlo, lo voy a buscar. Entonces, lo que haría yo aquí, como no tengo acceso aquí a través de la página de la revista, pues es buscarlo en otra base de datos a ver si aparece, ¿no? Ahora, ¿no? De nuevo, aquí, ¿no? Puede que no aparezca, ¿no? Puede que no lo encuentre y ya está, ¿no? Ni modo. Tengo que seguir adelante, ¿no? En fin, voy a regresar. Nada más para ponerles otro ejemplito, ¿no? Aquí, aquí me aparece otro tipo de entrada del libro, ¿no? Entonces, bueno, voy aquí y resulta que pues no es el libro en sí, sino es la tienda para comprar el libro, ¿no? Entonces, bueno, aquí esto es para que lo tengan en mente, ¿no? Google Scholar no es
digamos, no es muy sensato, ¿no? A la hora de hacer, ¿no? De arrojar los resultados de las búsquedas. Entonces, aquí hay que hacer va a haber mucho, ¿no? Y eso me interesaba a mí, encontrar muchas cosas. Por ejemplo, aquí pues ya sé que hay un libro y ya sé cómo se llama, ¿no? Y puedo ya buscarlo en otra herramienta, ¿no? Puedo ver si está en otro lado, si hay alguna reseña, etcétera. Yo ya sé que existe ese libro, ¿no? Si yo me hubiera metido tal vez al catálogo directamente de alguna base de datos, ¿no? De artículos y libros digitalizados, pues tal vez no lo encuentro, ¿no? Tal vez sí lo hubiera encontrado en un catálogo de biblioteca, pero dada la circunstancia actual, pues que yo no tenía acceso a bibliotecas, pues no tenía de otra, ¿no? Realmente tenía que ver si lo encontraba en línea o si no, ver una reseña o ver si alguien lo tenía, ¿no? Entre mis contactos, etcétera. Pero bueno, ¿no? Esto es un poco también lo que me interesa de las búsquedas de Google Scholar, ¿no? Que son muy grandes, ¿no? Son muy amplias. Entonces, aquí hay que estar constantemente, nosotros tenemos que hacer como esa discriminación, ¿no? De qué tipos de información hay aquí, ¿no? Hay unas que van a ser más útiles que otras, hay entradas que van a ser más útiles que otras. Entonces, bueno, ¿no? Igual, ¿no? Por ejemplo, mi segunda búsqueda, obviamente, ¿no? Empezando desde algo general, yéndome cada vez a algo más particular, pues, aquí, ¿no? Pues sonido 13, a ver qué sale, ¿no? Y aquí está, ¿no? Este libro que les digo que es básicamente el único libro que existe, ¿no? En varias versiones, en inglés y en español. Y algunas entradas de artículos, ¿no? Aquí, por ejemplo, el cómo ver, bueno, ¿no? Yo les estoy diciendo todo esto, pero bueno, siendo más específico, ¿cómo es que sé, por ejemplo, que esto es una entrada de revista? Pues porque aquí se puede ver, ¿no? En la información que viene abajito del resultado, se puede ver más o menos qué es. No siempre lo explica, ¿no? Google no es, como les digo, no es muy sensato en muchas de estas cosas. Entonces, uno tiene que ver muy bien, ¿no? Qué es lo que está viendo, porque cosas que parece que va a ser el libro, ¿no? A lo mejor, y como les decía, pues es la tienda, ¿no? De donde pueden encontrar el libro. Entonces, por ejemplo, aquí las entradas de revista, pues generalmente van a tener aquí en esta sección autores, autoras, ¿no? Y luego el nombre de las revistas, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya vi, ¿no? Telefonía, revista de investigación, sigue el nombre, ¿no? Igual le digo, bueno, no sé cuál es, pero ya vi. Esta es una revista académica, y aquí está en otro de esos buscadores, ¿no? De cosas académicas, Dialnet, ¿no? Pero bueno, eso lo podemos ver después. Aquí hay otro, ¿no? De entrada que arroja también Google académico, que es esto de que es una cita, ¿no? Aquí, este tipo de entradas, de lo de la cita, vamos a abrir una para que vean. No son las cosas digitalizadas, ¿no? No son los libros, muchas veces no son el artículo, ¿no? Sino cuando les arroja este resultado, ¿no? De que es una cita, es simplemente una entrada en algún catálogo de biblioteca que Google encontró, ¿no? De pura casualidad está por ahí, ¿no? Esto va a servir, por ejemplo, ¿no? Ahorita yo ya sé que la Universidad Veracruzana, bueno, pues aquí tienen un libro, ¿no? Escrito por este señor que se llama Julián Carrillo, que es que es la figura central de esta vanguardia del sonido 13. Entonces yo ya veo y digo, ok, aquí hay un libro escrito por este compositor, ¿no? Por Julián Carrillo, y está en la Universidad Veracruzana, ¿no? Bueno, ahí ya tengo ahí un resultado más, ¿no? Para anotar dónde más puedo encontrar información. Entonces, para eso nos sirven cuando dice esto, ¿no? Cuando dice que es una cita, ese es el tipo de resultado que nos va a arrojar, ¿no? Entonces, bueno, y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, aquí, esta entrada, ¿no? Pues es una entrada, aquí no queda claro si es un artículo, es una reseña, exactamente qué es, y la base de datos de donde la está jalando Google, pues es de aquí de JSON, ¿no? Obviamente, si nosotros nos metemos aquí a esta, ¿no? Tal vez creo que yo sí tengo acceso, ¿no? Bueno, tenemos acceso aquí con la con la universidad. Entonces, bueno, ahí ya veo, ¿no? Ok, no es un artículo, no es el libro, es una reseña de este libro, ¿no? Y aquí está, en esta revista, y bueno, ¿no? Tenemos acceso, ¿no? Por la universidad, lo puedo bajar,
etcétera, ¿no? Entonces ahí también ese tipo de cosas son las que hay que tener en mente a la hora de hacer una búsqueda, ¿no? Si nos va a arrojar a JSTOR, bueno, pues hay que asegurarnos de tener acceso, ¿no? Si no, bueno, pues ya podemos acudir a otros tipos de recursos, etcétera, ¿no? Si se fijan también, ¿no? Aquí se repiten más cosas que cuando yo busqué estudiantismo. Cuando yo busqué estudiantismo salían muchas cosas diferentes. Aquí hay muchas cosas iguales. Eso nos va a dar un indicio más o menos de qué tanto material hay al respecto, ¿no? Sobre un tema, ¿no? Entonces, un poco lo que les decía, ¿no? Cuando yo busco aquí Sonido 13, pues hay menos material, ¿no? Hay muchas reseñas de este libro, hay muchas entradas sobre este libro, ¿no? Mientras que cuando yo busqué estudiantismo había muchos tipos de materiales distintos, ¿no? Y aquí hay menos. También hay, pero hay menos. Entonces, bueno, por esto es que hay que tener más cuidado a la hora de seleccionar, ¿no? Qué materiales hay, etcétera, ¿no? Ahora, después de ver, ¿no? Un poco cómo está este panorama, ¿no? Ver qué materiales voy a juntar para leer más tarde, puedo ir viendo cómo es necesario refinar mi búsqueda, ¿no? Aquí es, bueno, ya consigo todas estas cosas generales, ¿no? Puede que yo ya tenga esto apartado para consultarlo más tarde. Si pongo, ¿no? Viendo, por ejemplo, las palabras clave, ¿no? Que vimos ahorita, diciendo, bueno, pero a mí también me interesan temas de modernidad, por ejemplo, Revolución Mexicana, bueno, pues va a haber otros tipos de búsquedas, ¿no? Entonces puedo ir refinando mi búsqueda ahí. Y entonces una de las cosas también, por ejemplo, que busqué, ¿no? Que es parte de mis preguntas, ¿no? Que fue, por ejemplo, ¿no? Revolución Mexicana, modernidad, ¿no? Y recordemos aquí, ¿no? Hay que ser, ¿no? Más o menos claros con los términos de búsqueda, ¿no? Y obviamente aquí le estoy metiendo unos términos de búsqueda muy grandes, ¿no? Me van a salir muchos tipos de fuentes, que es lo que yo quiero, ¿no? Yo quiero ver, ¿no? A grandes rasgos, desde dónde puedo yo abordar un tema como este, ¿no? Porque lo puedo hacer desde muchos ángulos, ¿no? Entonces, aquí ya voy viendo, ¿no? Modernidad literaria, ¿no? Ok, modernidad de fotografía, modernidad de la narrativa, ¿no? Etcétera, literaria, etcétera, etcétera, ¿no? Muchos tipos de asociaciones entre Revolución Mexicana, modernidad, bla, bla, ¿no? Entonces, bueno, aquí yo también ya voy a poder ir viendo más o menos cómo es que mis resultados son diferentes y cómo es que esto que también es parte de mis preguntas, pues también lo voy a poder ir resolviendo por aquí, ¿no? También voy a ir a poder ir sacando información al respecto, aunque no sea directamente, no tenga que ver, mi tema central son el estudiantismo y el sonido 13, pero esta pregunta también que está alrededor, ¿no? Que también es parte de, pues también es importante explorarla y puedo meter, ¿no? Puedo ver qué hay al respecto. Por supuesto, como es un elemento más pequeño dentro de mi tema de investigación, pues no vale la pena así meterme con todo esto. Entonces tengo que ser muy selectivo, ¿no? Ver más o menos, bueno, por ejemplo, ¿no? Algo como modernidad literaria, pues sí me sirve, porque el estudiantismo en parte era un movimiento literario, ¿no? Modernidad en fotografía, pues también me sirve porque voy a hablar de artes visuales, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí es como voy a ir ajustando. Bueno, veo que no me sale nada de música, pues, por ejemplo, ahí ya le puedo hacer un ajuste, ¿no? Ver si sale, ¿no? Algo así, ¿no? A ver si sale por ahí algo al respecto, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, veo, bueno, aquí algo que no me había salido, ¿no? En las otras me salen más o menos los mismos resultados, pero aquí ya me salió uno distinto, que es esta de música y nacionalismos en Latinoamérica, ¿no? Y ahí es algo diferente y yo probablemente voy a poder ver, ¿no? Ahí, algo de este tema que me interesa, ¿no? De Revolución Mexicana, modernidad, ¿no? Entonces, bueno, así, ¿no? Más o menos para que ustedes vayan viendo cómo es que, mientras más específicas sean las búsquedas, ¿no? Nos va a arrojar diferentes tipos de resultados y las preguntas que yo tenga de investigación pues son sumamente importantes para formular estas palabras clave con las que yo voy a ir trabajando, ¿no? En ese sentido, también cuando ustedes en artículos vean palabras clave que digan, esto es como las palabras clave que son como las que yo manejo, vean qué otras hay, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ¿no? Hace rato veíamos en el artículo que ya no tenía acceso de la Universidad de Barcelona, bueno, pues había un artículo por ahí, había una palabra clave por ahí, que era, por ejemplo, arquitectura, ¿no? Y bueno, yo no lo había considerado y dije, bueno, pues tal vez lo puedo meter, ¿no? Puedo ver si eso también me funciona como término de búsqueda o no, ¿no?
una cosa, no, bueno, ¿no? Un poco adelantándoles el proceso, ¿no? Una cosa que me pasó viendo, o sea, haciendo todas estas búsquedas, fue que empecé a ver, ¿no? En términos de música, nacionalismos, etcétera, yo empecé a ver el nombre de otro compositor asociado con estas cosas de nacionalismo cultural, con estridentismo, con Sonido 13, empecé a ver otro nombre por ahí, ¿no? El nombre principal de lo de Sonido 13, mi nombre principal es Julián Carrillo, obviamente también lo busqué, etcétera, pero otro nombre que empezó a aparecer por ahí, que no es parte de mi rango de búsqueda, bueno, pues era otro compositor que se llama Carlos Chávez, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, ¿no? Dije, bueno, ahí hay otra palabra clave, digamos, otro término de búsqueda clave, de búsqueda, ¿no? Y entonces ahí encontré que Carlos Chávez, un poco el término en el que lo podemos poner frente a esta otra vanguardia es como de contraste, ¿no? Él estaba en contra de todo esto, entonces ahí yo ya pude armar otro tipo de, un panorama más completo, ¿no? En el que las preguntas son las mismas, ¿no? Mis preguntas no cambiaron en general, ¿no? Pero yo le hice un montón de ajustitos en las que ya a la hora de irme metiendo en el tema, pues fui encontrando cosas nuevas que fueron modificando también mis términos de búsqueda, ¿no? Y para eso es esta cuestión de las palabras clave, ¿no? Bien. Como vimos la semana anterior, ¿no? Para ir nosotros encontrando nuestros temas de investigación, hay que hacernos preguntas más o menos generales, ¿no? Primero, de ahí encontrando algo más concreto y de corte histórico, ¿no? Las preguntas históricas siempre van a tener límites bastante concretos. Por ejemplo, ¿no? Este tema de investigación del que les estaba hablando estaba delimitado por el inicio y fin del estridentismo, ¿no? Que empieza en 1921 y se acaba en 1929, ¿no? Ahí ya tengo un periodo muy bien definido, ¿no? El Sonido 13 pertenece al mismo contexto, ¿no? Pero aunque siguió con vida porque estaba atada a la figura de este compositor de Julián Carrillo, su impacto no trasciende a los años 30, ¿no? Digamos, ya más allá, viendo cómo está este panorama, más allá de los años 30, pues ya no había gran cosa. Entonces ahí, por ejemplo, yo ya digo, ¿cómo le hago para comparar estas dos cosas, para tener este término un poco de comparación? Pues bueno, ¿no? En los años 20 fue cuando explotó todo esto y ahí yo ya, con el inicio y el fin del estridentismo, yo ya tengo una referencia de dónde empezar y acabar mi investigación, ¿no? Lo vimos la semana anterior, ¿no? Pero quiero reiterarles, ¿no? Que es muy, muy importante que delimiten sus preguntas con fechas, y que haya correspondencia con la cantidad de material que van a tener que manejar, ¿no? Un poco como les decía también la semana pasada, ¿no? Porque, ¿no? Si su pregunta de investigación es cómo evolucionó, por decir algo, ¿no? ¿Cómo evolucionó la idea de la república, ¿no? En las colonias hispanohablantes, desde el siglo XVI hasta el siglo XXI, bueno, pues hay muchísimo material, no se van a encontrar sobrepasados por los materiales. Igual si la pregunta es siglo XVI y siglo XVII, ¿no? Esto se va a hacer demasiado grande, ¿no? En cambio, si se preguntan lo mismo, ¿no? ¿Cómo cambió la idea de la República en el reinato de la Nueva Granada, ¿no? Entre 1717 y 1810, bueno, ahí están acotando bastante el tema y se hace posible la investigación sin que sea pues un tema de investigación de toda la vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, ustedes lo van a ir encontrando, ¿no? También esto no hay una regla, ¿no? No es como una especie como de ciencia cierta, ¿no? De 10 años son suficientes, 20 años son suficientes, 30 años son suficientes, un año es suficiente, 2 meses, ¿no? Que ustedes se limiten esos tiempos, ustedes también van a ir viendo con prueba y error, ¿no? Un poco van a poder ir encontrando esas delimitaciones, ¿no? Depende del tema también, ¿no? Hay temas también que se prestan para rangos de tiempo muy grandes, temas que esos mismos rangos de tiempo que son muy grandes sería imposible una investigación. Entonces, pues ahí va a depender mucho, ¿no? Ustedes lo van a ir viendo, tiene un grado de que es intuitivo, ¿no? El qué rangos de fechas escoger, ¿no? Cómo delimitar un tema a través de las fechas. Tiene algo de intuitivo también ahí, ¿no? Entonces, ustedes lo van a ir viendo. Mientras más practiquen, ¿no? Mientras más practiquen ustedes idear este tipo de cosas y buscar información al respecto y decir, hay demasiada, no lo puedo manejar, o hay muy poca, necesito hacer otra cosa al respecto. Ustedes van a ir viendo cómo delimitar los temas con fechas ya más efectivamente mientras más lo hagan. Bueno,
ya para ir terminando, con el tiempo que nos queda de clase, quiero que cada uno de ustedes, quiero hacer un ejercicio individual. Bueno, antes de eso, ¿tienen alguna pregunta hasta ahorita? Muy bien. Quiero que cada uno, ahorita, ¿no? El ejercicio que hagamos es que cada uno de ustedes anote 2 temas históricos que les interesen, ¿no? Esto puede ser cualquier tema, ¿no? Lo que les interese, ¿no? Temas históricos, ¿no? Obviamente. Quiero que anoten 2. Después de que anoten esos 2 temas, quiero que piensen qué preguntas se pueden hacer en términos generales, que saquen unas 4 o 5 preguntas así de ese tema histórico que a ustedes les interese, que saquen unas 4 o 5 preguntas muy generales y que luego las conviertan en 2 preguntas históricas, ¿no? Entonces, primero, 2 temas, ¿no? Luego unas 4 o 5 preguntas generales de cada uno de esos 2 temas, y después de esas 4 o 5 preguntas generales, 2 preguntas de corte histórico. Entonces, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahorita como yo les decía, ¿no? Bueno, tema histórico, ¿no? Para mí, ahorita usando el ejemplo, el mío, ¿no? Que ahorita estábamos abordando, por ejemplo, ¿no? Bueno, postrevolución mexicana, ¿no? Ese es mi tema así histórico general, o sea, años 20, postrevolución mexicana. Varias preguntas generales, bueno, ¿no? Por ejemplo, ¿qué fue el estudiantismo? ¿Qué fue el Sonido 13? ¿Quién era Julián Carrillo? ¿Quién eran las personas que fueron parte de este estudiantismo? Etcétera, etcétera, ¿no? Y después ya, algo mucho más específico, bueno, ¿cómo se dio, ¿no? De 1929 esto, en específico, qué es el estudiantismo, qué tipo de relaciones hicieron, etcétera, ¿no? Entonces, un poco para que lo piensen de esa manera. Entonces, ¿sí se entiende cuál es el ejercicio? ¿Tienen preguntas de cómo es el ejercicio? Solo son 2 temas, ¿cierto? Sí, escojan 2 temas que ustedes quieran, ¿no? Que a ustedes les interesen, 2 temas. Susana, ¿qué pregunta? Mi pregunta es si estas preguntas las tenemos que anotar nosotros por nuestra cuenta o en el chat o entregar o así. No, anótenlas ustedes por su cuenta, ¿no? Hagan su lista en un cuaderno, lo que sea, en un Word, como quieran, por su cuenta. Ahorita podemos hablar un poco de ellas. Primero quiero que las anoten. Entonces, ahorita las podemos hablar algunas, ¿no? En grupo, las podemos discutir, pero quiero que lo hagan de manera individual, en su propio espacio, ¿no? Con su cuaderno, lo que sea. ¿Alguna otra pregunta de cómo es el ejercicio? Creo que no, profe. Muy bien, entonces, bueno, les voy a dar unos minutos para resolverlo. Les voy a dar, son las 9:18, como 10 minutos para que ustedes piensen en eso, piensen en temas, en preguntas generales, luego de corte histórico. Y ahorita las hablamos. Igual yo aquí voy a estar por si tienen alguna pregunta, alguna cuestión. Adelante.
¿Cómo van? Yo creo que, perdón, ya más o menos, ya estoy lista. Más o menos. Ok. Los y las demás, Susana ya hay más o menos, como dice, el resto del grupo, ¿cómo van? ¿Ya pudieron terminar? Solo me falta una pregunta y ya. Ok, les doy unos minutos más, entonces, ya dicen, ya casi termino, ya casi, ok, les doy entonces ahorita unos minutos más, les vuelvo a preguntar. ¿Cómo van? Profe, ya no voy a prender la cámara porque no tengo luz. Sí, no te preocupes, José Daniel. Vale, vale. Vaya. Sí, gracias por prenderla, sí. Ok, muy bien. Bueno, ahora ya teniendo todo esto, ¿no? Ya que armaron sus preguntas, todas estas cosas, quiero que piensen quiero que le añadan una capa más a esto, que es que piensen unas cuantas palabras clave para, digamos que ustedes digan, creo que esto sería una buena palabra clave, ¿no? Para hacer una búsqueda acerca de este tema,
Creo que esto sería una buena palabra clave. Entonces, anoten, ¿no? Muy rápido, unas 3, 4, ¿no? palabras clave sobre lo que acaban sobre el tema histórico que acaban de hacer, que piensen, por aquí le podríamos ver, empezar esa investigación. Pues bueno, les doy también ahorita unos 3 minutos, ¿no? Para que anoten 3, 4 palabras clave de su tema, de cada uno de los temas que eligieron. Profesor, también podría servir un personaje que participa en este momento histórico. Como palabra clave, ¿dices? Sí. Sí. Ok, muchas gracias. Sí, piensen que, bueno, palabra clave, así les decimos, ¿no? Pero no es nada más una palabra, ¿no? Como han visto, como vieron, por ejemplo, en estas otras, en estos resúmenes, ¿no? De artículos académicos, tanto los que vimos la semana pasada como el que vimos ahorita, a veces son 2 palabras, ¿no? Incluso hasta 3 son términos, ¿no? Y eso le llamamos una palabra clave, ¿no? Un poco porque los temas llegan a ser tan específicos, ¿no? Que tenemos que recurrir a eso, ¿no? Entonces sí, el nombre de un personaje es una buena palabra clave, ¿no? Para una investigación. Balam, adelante. Profesor, yo no tengo muy claro la diferencia entre las preguntas normales y las preguntas históricas. Sé que deben remontarse como en un periodo específico de tiempo, pero ¿solo eso? Sí, o sea, era también, ¿no? Lo que veíamos de la semana anterior, ¿no? Es una pregunta general, ¿no? Puede ser algo como, como lo que preguntaban la semana pasada. Por ejemplo, una de las preguntas de la semana pasada, algo tenía que ver, por ejemplo, de la Inquisición, ¿no? La Nueva España, ¿no? Ahí, y era esto que les decía, que a veces hay preguntas que son muy, muy generales que parece que tienen algún grado de especificidad, ¿no? Ahí puede ser difícil. Si nos preguntamos, el otro era, ¿no? La otra pregunta era, ¿cómo surgieron los matriarcados, ¿no? Una pregunta muy, muy grande puede cubrir muchísimos temas, ¿no? De todo tipo de cosas, de contextos muy, muy diversos. Es una pregunta gigantesca, es una pregunta enorme que tomaría a mucha gente varias vidas intentar resolver, ¿no? Hay preguntas que son un poco más pequeñas, ¿no? Que esas preguntas tan grandes, pero que siguen siendo preguntas también gigantescas, ¿no? Entonces ahí el ejemplo de la Inquisición en la Nueva España era un buen ejemplo porque eran 5 siglos, ¿no? De instituciones novohispanas, ¿no? Y localizar el papel de la Inquisición en 5 siglos es muchísimo, ¿no? Es mucho, es un tema gigantesco, ¿no? Entonces, hacerlo algo mucho más pequeño, ¿no? Ya de corte histórico, pues era la solución a la que llegaron la semana pasada, si mal no recuerdo, pues era ver un periodo en específico de la Inquisición de algún virreinato en particular, ¿no? Entonces, ya era un tema mucho más pequeño, ¿no? Entonces,
un poco es para que haga la distinción, ¿no? Entre una pregunta general, para que te sea más fácil hacer la distinción entre una pregunta general y una específica de corte histórico. Piénsalo en términos de, bueno, si yo hago esta pregunta, si yo la intento resolver, este tema es demasiado grande, ¿no? Me pierdo un poco a la hora de investigar, no sé ni por dónde empezar, ¿no? Y ya, ¿no? Digamos, cuando es una pregunta de corte histórico ya sé muy bien, ¿no? Cuál es el tiempo que voy a hablar, es un tiempo pequeño, ¿no? Que me implica ya una serie de personajes, ¿no? Y sean eso individuos, sean instituciones, sea lo que sea, ¿no? En un tiempo muy bien delimitado, en un periodo de tiempo muy bien delimitado, ¿no? Eso ya es una pregunta de corte histórico, ¿no? Entonces, un poco así puedes manejar la diferencia, ¿no? Si yo trato de resolver esto, no sé ni por dónde empezar, o si yo trato de resolver esto, ok, yo ya tengo quién es, qué, dónde, cómo, por qué, así, ¿no? En algo muy específico puedo ir dando esas respuestas, ¿no? ¿Sí queda más o menos claro? ¿Así, Balam? Sí, profesor. Gracias. Sí, de nada. Muy bien. Bueno, pues ya para terminar entonces, no sé, creo que no nos daría tiempo de que revisemos las preguntas y palabras clave de todos y todas, pero bueno, ¿quiénes quieren compartir lo que hicieron? Un poco lo dejo a que sea voluntario. ¿Quiénes quieren compartir lo que hicieron? Sus preguntas, tanto sus temas, ¿no? Sus preguntas, sus palabras clave. Viridiana, adelante. Bueno, yo no sabía qué escribir, entonces ocupé un tema que tengo que ocupar en mi optativa, entonces tengo que investigar sobre la cultura olmeca y pues puse uno que, cómo era su organización política, luego cómo era su economía y cómo era su estructura social, y luego cuál es esta, como pregunta histórica, puse que cuál es de influencia, o sea, más específico en la escritura que tiene la cultura olmeca en las demás culturas que van a venir después de ella. No sé si está bien esa como histórica. Sí, muy bien, sí, ¿no? Digamos, ahí tienes un tema grande, ¿no? Que es los olmecas, ¿no? Tienes preguntas generales sobre los olmecas y lo delimitaste bien a una cuestión de escritura, ¿no? Ahí lo único que faltaría hacer sería cuestión de tiempos, ¿no? Yo de los olmecas, la verdad, no sé nada, entonces, bueno, ahí, por ejemplo, hay que pienses también tiempos, ¿no? Eso es importante, ¿no? Que era lo que hablamos la semana pasada, ¿no? Delimitar siempre periodos de tiempo es fundamental, ¿no? Porque así es como también nosotros vamos a delimitar la cantidad de material a la que nosotros vamos a tener que acudir, ¿no? Así es como vamos a ir viendo cómo es que sí podemos hacer una investigación a tiempo o no, ¿no? Entonces sí, ¿no? Ahí, y te digo, yo ahí sí no sé nada de los olmecas, no te sabría decir qué tiempos, ¿no? Pero bueno, ¿no? Sería un poco el siguiente paso, ¿no? Muy bien. Gracias. Sí, y de palabras clave, como para ponerte a buscar, ¿qué decís? Sí, puse olmecas, escritura, reclásico y también puse política. No sé si... Sí, muy bien. Por ejemplo, ¿no? Ahí, nosotros, ¿no? Pensamos en, si ponemos el término de búsqueda, los términos que tú pusiste palabras clave en un buscador, bueno, pues por ejemplo, uno que diste fue política, dijiste. Por ejemplo, si ponemos política en un buscador, pues nos va a salir todo de todo, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, para que sea una palabra clave un poco más efectiva, ¿no? Pues le podrías poner política olmecas, ¿no? Así, ¿no? Tal vez así ya nos sale algo más específico, ¿no? Igual, ¿no? Lenguaje olmecas y tal vez, no sé, ¿no? Poblaciones alrededor, no sé, nombres, ¿no? Pero el nombre de alguna población cercana o algún otro pueblo cercano ahí, ¿no? En lenguaje olmecas y otro pueblo, ¿no? Y así ya podemos, si tú pusieras eso en Google, ya te sale algo mucho más específico, ¿no? Un poco también esa es la idea de las palabras clave, ¿no? Que sean términos de búsqueda para el tema que estamos trabajando, ¿no? Entonces, que tampoco sean demasiado abiertas porque a la hora de meterlas en un buscador, pues nos van a salir mil cosas, ¿no? Muy bien, Viridiana, buen trabajo. Después levantó la mano Susana, adelante. Hola, ahora sí. Bueno, tengo igual 2 preguntas y la primera es, bueno, el tema en general es el sexenio de Ávila Camacho
Espérenme, déjenme para ver. Ese es como el tema en general, pero el tema en específico es ¿qué es la Liga de la Decencia? Bueno, eso es como para más delimitación y igual tengo varias preguntas. ¿Quiénes estaban detrás de la Liga de la Decencia? ¿Qué propósito tenía? ¿Qué políticas públicas impulsó la Liga de la Decencia? ¿Y qué rasgos dejó la Liga de la Decencia en la Ciudad de México? Y pues ya así como una más específica, súper específica, es cómo la Liga de la Decencia moldeó políticas públicas en las décadas de 1940 y 1950. Muy bien. Sí, ¿no? Efectivamente convertiste, ¿no? Y de nuevo esto también es para que lo veamos, ¿no? En el grupo, ¿no? A nivel para que todos y todas ustedes un poco vean también el trabajo de sus compañeros, compañeras, para que ustedes también hagan ajustes al propio, ¿no? Y aquí, pues también, ¿no? Susana lo hizo muy bien, ¿no? Hay un tema general, ¿no? Ávila Camacho, luego, ¿no? Hay un subtema que es esta cuestión de la Liga de la Decencia, y de ese subtema hay pregunta muy específica, ¿no? Que tiene que ver con la Ciudad de México, hay un periodo delimitado, ¿no? Etcétera, etcétera. Muy bien, ahí, ¿no? En ese sentido es el tipo de trabajo, ¿no? Que podríamos llevar a cabo, pues ya está bastante bien delimitado, ¿no? Sigue siendo igual, ¿no? Igual que con el tema de Viridiana, pues son temas que se prestan, por ejemplo, para cosas como un tema de tesis, cosas así, ¿no? Pero está muy bien delimitado, ¿no? Ahí esa es la idea de este tipo de ejercicios, ¿no? Que vayan ustedes aprendiendo a delimitar muy bien los temas a los que se van a dedicar, a los que quieren investigar, etcétera, ¿no? Muy bien. ¿Y cuáles fueron tus palabras clave? Mis palabras clave son Ávila Camacho, conservadurismo, siglo XX y religión. Muy bien. Por ejemplo, ¿no? Un poco, y que era lo que le decía a José, creo que fue el que preguntó hace rato sobre esto de los personajes y eso, ¿no? Una de tus palabras clave, ¿no? Que de nuevo no necesita ser una palabra, creo que eso se me olvidó aclararlo desde un principio, no necesita ser una palabra en singular, puede ser un concepto, puede ser un término, ¿no? Pueden ser 2, 3 palabras en una. Entonces, por ejemplo, ahí no Liga de la Decencia podría ser una de tus palabras clave, ¿no? Y por ejemplo, ¿no? Conservadurismo, pues también es muy grande, ¿no? Puede ser conservadurismo en México siglo XX, ¿no? Por ejemplo. Cosas así, ¿no? Las palabras clave, piénselas también así como términos de búsqueda, ¿no? Si ponemos eso en una base de datos, en un buscador, nos va a arrojar hacia el tema que queremos o nos va a arrojar muchos otros temas, ¿no? También para eso sirven esto de las palabras clave, ¿no? Muy bien. Después levantó la mano Daniel Maldonado, adelante. Yo de la pregunta que puse fue la escuela en México. En general son cuál fue el primer centro educativo en México, primeras universidades, quiénes asistían y niveles educativos. Y ya las concretas le puse cómo se transforman los niveles educativos en el gobierno de Cárdenas y cuál es el propósito de las escuelas secundarias técnicas en el siglo XX. Muy bien, Daniel. Sí, ¿no? Igual que con tus compañeras, ¿no? Creo que hiciste muy bien ese trabajo de ir bajando, ¿no? Estas cosas muy generales, ¿no? Como bien pusiste tema, ¿no? Escuela en México es un muy buen tema, abarca muchas cosas, lo fuiste bajando, ¿no? A algo muy, muy específico que es el periodo de Cárdenas, ¿no? Muy bien. Tal vez, ¿no? Ahí la que tal vez te podría dar como más problema a la hora de meterte a hacer una investigación, pues es este rango de las escuelas, lo que dijiste al final de escuelas técnicas siglo XX, por ejemplo, ¿no? Ahí es un rango bastante grande, ¿no? Depende, por supuesto, de cómo uno aborde esos temas, pero es un rango muy grande, ¿no? Creo que la acotación del periodo de Cárdenas, pues, funciona muy bien para algo así, ¿no? Bien, muy bien. Igual, ¿cuáles fueron tus palabras clave, Daniel? Fueron secundaria, Cárdenas, escuelas, educación y educación secundaria. Muy bien, sí, ¿no? Igual, mientras más lo pensemos como términos de búsqueda, ¿no? Es que mejor van a funcionar nuestras palabras clave, ¿no? Entonces, también, ¿no? Educación secundaria, México revolucionario, por ejemplo, ¿no? Educación secundaria, cardenismo, ¿no? Esos pequeños ajustes van a servir, ¿no? Para, en términos de palabras clave,
a la hora de buscar, ¿no? Nos lleven a lo que queremos, y a la gente que está investigando cosas similares a nosotros, pues nos lleguen a nuestro tema también, ¿no? Muy bien, Daniel. Por último, ya para terminar, Elena, adelante. Hola, buenos días. Bueno, elegí el tema de las mujeres signares, que son que se casan con capitanes de barcos negreros, nada más para aclarar. Y bueno, la pregunta generales serían quiénes son y en qué colonias se encontraban estas mujeres. Y las preguntas históricas sería cuáles fueron las formas de resistencia de estas mujeres frente a la esclavitud y cuál fue su papel e importancia en el comercio transatlántico de esclavos en el siglo XVIII. Muy bien. Sí, bien, ¿no? Ahí tal vez estuvo bien esta acotación que hiciste al final del siglo XVIII, que por un momento, ¿no? Yo no sé de ese tema, entonces de repente no sabía, ¿no? Cómo iba a estar delimitado. Entonces sí, ¿no? Esa delimitación del siglo XVIII está bien, ¿no? Como les decía, hay temas que sí se van a prestar para decir, pues podemos estudiar todo el siglo XVIII. Hay temas que no, ¿no? Hay temas de los que la densidad de información es tanta que sería imposible estudiar todo un siglo, ¿no? Hay temas de las que la densidad de información es muy poca, entonces podemos estudiar mucho más, ¿no? Nos podemos abarcar más, ¿no? Entonces eso también nos va a ir digamos, podemos hacer esta delimitación en términos como abstractos, ¿no? Nosotros dar ese paso desde un principio es lo mejor. Ya a la hora de meternos con los temas, pues a lo mejor ya nos vamos a dar cuenta, tal vez es demasiado grande, ¿no? Entonces, bueno, ahí es una cosa así de empuje y jale, ¿no? A veces va a ser, lo podemos delimitar muy, muy bien desde el principio, a veces el tema mismo nos va a decir, esto no lo puedes abordar así, ¿no? Pero sí, muy bien, Elena, creo que también hiciste muy bien esa estructura. ¿Cuáles fueron tus palabras clave? Pues mis palabras fueron signares, el siglo XVIII, resistencia, esclavitud, colonialismo y comercio transatlántico. Muy bien, sí, igual que con tus compañeros, ¿no? Compañeras, mientras más específicas sean las palabras clave, y recordemos, no necesita ser una palabra, pueden ser un par, dos, tres incluso, ¿no? Claro, no frases completas, pero es relativamente flexible, ¿no? La definición de palabra clave es relativamente flexible, pueden ser 2, 3 palabras, ¿no? Entonces igual, ¿no? Simplemente meterle a eso un detalle más, ¿no? Un adjetivo para que ya sea más específico, para que ya a la hora de meter eso en un buscador, pues nos salga exactamente lo que querramos o algo más cercano a lo que queremos, que si ponemos algo más general, ¿no? Muy bien. Bueno, pues eso sería todo por hoy. Nos vemos el miércoles. Gracias por sus participaciones. Vamos a seguir trabajando esta cuestión de preguntas históricas, es todo este rollo, el miércoles con la lectura. Cualquier pregunta, ya saben, pueden escribir, poner un mensaje en el Classroom, lo que necesiten. Entonces nos vemos el miércoles, que tengan buen inicio de semana. Gracias, buenos días. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Gracias a ustedes.